grabar la sesión porque todas las sesiones están siendo grabadas para que puedan repasarlas en cualquier momento. Entonces, según la programación académica, nosotros hemos hecho el cierre del hito 2. Y en el hito 3 necesitamos avanzar ya lo que son dentro de los componentes celulares el citoesqueleto y también necesitamos avanzar lo que es la membrana celular. Pero hablando con los compañeritos que se acaban de integrar, pues ellos me informaron que solamente avanzaron la parte de composición bioquímica de la célula. Me imagino que han visto los bioelementos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra querida célula y los componentes celulares, muy pequeñas, solamente como para poder recordar y hacer un refresh de todo lo que hemos avanzado hasta el momento dentro del hito 2. Entonces, voy a permitir compartir la pantalla con ustedes de la presentación que ya habíamos visto. Y vamos a tratar de que esto no sea tanto un monólogo, sino tratemos de ver. A ver, vamos a ver aquí, todo esto avanzamos. Esto también. Ay, bueno, nos quedaremos en alguna de las imágenes de la célula. A ver, espérenme. Ya, ahí lo pondremos, ok. Entonces, espero que todos estén viendo adecuadamente la pantalla. Por favor, me confirman. Póngame un signo. Ahí tienen un montón de signitos. Bien, bien. ¿Perdón? Se ve bien la pantalla. Ok, muchas gracias. Entonces, dentro de la célula, a ver, imagínense ustedes, pónganse en su cabeza, de que nosotros, como personas, como género Homo sapiens, van a, por favor, vamos de inhabilitar su anotación, perfecto. Entonces, dentro de del cuerpo humano, si nosotros logramos imaginar hace unos cientos o tal vez miles de años, los seres humanos desconocían que estaban compuestos por pequeños organismos inteligentes llamados células. Las células fueron inicialmente observadas tras una lluvia. Cuando miramos el vidrio y se forman las pequeñas gotitas de agua en el vidrio, casualmente un investigador logró ver minúsculos seres que parecían moverse en esa agua. En un inicio no tenía muy claro lo que eran. Más adelante, gracias al descubrimiento de los primeros telescopios y las lentes de aumento, y los primeros indicios de lo que es la microscopía, el investigador Hooke logró ver a través de cortes muy finos hechos a las láminas de corcho pequeñas celditas, ¿no? Que son las que vemos acá, las celdas con un contenido dentro de ellas, al cual les puso ese nombre, celdas, que para entendimiento del resto, para diferenciarlas, se transformó en lo que nosotros conocemos como células. Compartimientos que en ese momento no se entendían que eran en sí seres vivos, de los cuales estaban compuestos todos los organismos. Ahora entendemos que nuestro cuerpo está compuesto por alrededor de 200 billones de células, en los cuales tenemos más de 100.000 tipos diferentes de células que están distribuidos a lo largo del cuerpo.
Ahora yo creo que ustedes abran un poquito su mente e imaginen, Doctora, perdón, ¿tiene alguna persona intentando ingresar en la sala? ¿Puede aceptar, por favor? sí, sí, tengo 3 personas. Muchas gracias. A veces se me va cuando estoy Gracias. hablando. Gracias a ti. Ok, ya estamos entonces. Entonces, quiero que hagamos un viaje mental. Y se imaginen que están en una ciudad conformada por 200 billones de personas. 200 billones de seres que están trabajando cada uno de forma sincrónica, sin cansarse, porque yo no creo que haya una célula que diga, ay no, qué barbaridad, ¿no? Un glóbulo rojo. Me tienen que llevar desde la punta del pie hasta el centro del corazón, hasta el ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo, y yo no voy a caminar toda esa cantidad de pasos. Yo no creo que haya un linfocito que diga, ¿qué? Está loco. Tiene una infección en la punta de la nariz y yo estoy aquí en el vaso y para mí son miles de micrómetros de distancia que me va a tomar todo el día llegar hasta allá. No lo hay, no es. O sea, nuestras células como organismos individuales, porque individualmente la célula puede sobrevivir un cierto tiempo y tenemos muchos organismos de vida libre unicelulares. Entonces, esa célula, con su inteligencia, con la inteligencia que tiene como célula, logra en armonía realizar todas las funciones fisiológicas en el momento preciso, en el lugar perfecto, para permitirnos a nosotros nuestra vida como seres humanos, para permitirnos este intercambio dentro de nuestro ser de líquidos, fluidos, pero también con nuestro entorno, el poder nosotros respirar y realizar la hematosis, el poder ingerir alimentos o bebidas y poder hacer un intercambio de nutrientes, el poder eliminar nuestros desechos para no intoxicarnos con nuestros mismos desechos. Todos ellos funcionan de forma armónica hasta que, por razones internas o externas, ocurren las famosas noxas o patologías. Y estas patologías no son nada más que un desequilibrio de esta homeostasis, una incapacidad que pueda tener nuestro organismo ya conformado por órganos de poder mantener el equilibrio y el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros como seres humanos no hemos llegado a tener la suficiente capacidad de funcionar de tal manera de equilibrio y homeostasis dentro de nuestra propia organización como seres humanos. Por eso vemos los problemas de cambio climático, de contaminación. Nuestro cuerpo elimina nuestros desechos, recicla lo que necesita, elimina lo que le sobra, pero ese desecho es un desecho biológico que vuelve nuevamente al ciclo normal de los nutrientes y nos lo volvemos a comer. Purificado, limpiado, modificado, pero la misma molécula que salió de nuestro cuerpo en algún momento vuelve. El mismo aire que nosotros hemos exhalado, que estaba impuro, es purificado, pero es la misma molécula de carbono, es la misma molécula de hidrógeno, es la misma molécula de oxígeno que se va y que va ingresando nuevamente y va saliendo, ingresando y saliendo. Y nos estamos respirando el oxígeno de un montón de personas, ¿no? Y nosotros empezamos a tomar conciencia de ello cuando estamos en situaciones especiales. Por ejemplo, nos damos cuenta de la maravillosa sangre que fluye por nuestras venas y nuestras arterias cuando necesitamos una transfusión sanguínea, por ejemplo. Nos damos cuenta
de la importancia del aire que yo exhalo cuando tengo que salir con barbijo a la calle y poder enfrentarme a esta situación de asfixia que me genera porque no puedo caminar rápido, porque me molesta, porque me fatiga. Y entonces empiezo a apreciar yo cada uno de los componentes que forman parte de esta homeostasis en mi cuerpo. Solamente entendiendo este macrocosmos en el que estamos, vamos a poder entender cómo funciona una célula en sí. Ahora nosotros nos imaginamos que somos una célula de nuestro cuerpo. Tenemos una piel que nos recubre, que es una membrana fosfolipídica. Es una membrana semipermeable. ¿Por qué? Porque como célula yo no tengo ya una boca como tal. No tengo un sistema digestivo formado por un tubo largo, sino yo tengo que capturar lo que está en mi entorno a través de un proceso de difusión, en algunos casos, vivo embebida en un líquido en la mayoría de las situaciones, y este líquido me nutre a mí, me hidrata, pero tampoco la composición química dentro de mi cuerpo de célula es igual a la composición que está por fuera, porque de lo contrario entraría fácilmente en un shock. Yo necesito mantener cierto equilibrio de componentes celulares dentro de mi organismo de célula. Voy a abrir pequeñas boquitas que son proteínas que se llaman porinas, a través de las cuales en los conductos proteicos voy a poder asimilar cierto tipo de nutrientes. Y también para nutrientes más grandes, voy a abrir mis brazos, voy a generar pseudópodos y voy a engullirlos dentro de pequeñas vesículas. ¿Para qué? Para que estas vesículas, con este componente externo, no se diluyan en mi componente interno, sin ser procesadas previamente. Entonces, estas pequeñas vesículas que las voy a ir mostrando acá, estas pequeñas vesículas van a ir a unirse con una vesícula, que en este caso sería el lisosoma, y este lisosoma va a verter su contenido, que es como un juguito gástrico, para transformar ese contenido, digerirlo, y posteriormente esta vesícula, que también tiene inteligencia, va a ser dirigida y transportada por proteínas que la reconocen, que reconocen su contenido interior sin necesidad de abrirla, reconoce el contenido que tiene y sabiamente la va a llevar o al retículo endoplasmático liso o al aparato de Golgi, lo va a abrir y dejar en el citoplasma o lo va a botar afuera de la célula. Esta misma inteligencia de la cual está dotada nuestro cuerpo de célula está dominada por una cierta información. En el centro de nuestro ser de células se encuentra el núcleo. Este núcleo que nosotros lo podemos ver si estuviéramos dentro de la célula de forma redondeada, con pequeños poros a través de los cuales sale pequeños haces de información, que son el RNA mensajero que se está desprendiendo del núcleo central, dando la información perfecta que necesita. Pero también este núcleo se necesita saber qué información va a botar a la célula. Entonces, van a haber ciertas moléculas que pueden ser hormonas, proteínas, concentraciones, marcadores celulares, AMP cíclico, etcétera, que va a ingresar dentro del núcleo y le va a decir a nuestro núcleo, nuestra mente de célula, le va a decir, necesitamos con urgencia
glucosa. No tenemos suficientes trabajadores que sinteticen glucosa. Entonces, nuestra inteligencia de célula, de núcleo, va a agarrar y va a activar mecanismos, por ejemplo, los dedos de zinc, por eso es necesario el zinc. Los dedos de zinc van a ir recorriendo a través del DNA hasta encontrar aquella información, aquel gen o aquellos genes encargados de codificar proteínas que sean enzimas productoras o catabolizadoras o anabolistas para sintetizar o producir glucosa. Van a ser reconocidas, van a ser leídas y copiadas. Y para que ese fragmento de RNA recién sintetizado pueda salir del núcleo y no sea destruido en la célula en sí, en el citoplasma, va a contar con una capita, que lo vamos a ver más adelante, que es un casco, una cap, y una colita de poliadeninas, una polia. Y a través de eso va a ser transportada también por otra proteína que la va a llevar, la va a sacar por el poro, y este RNA va a ser abrazado por el ribosoma, y una vez que sucede esto, va a empezar a leerse y va a empezar a formarse una proteína gracias a la traducción de este segmento de RNA en proteína. ¿En qué lugar? En el retículo endoplasmático rugoso. Esta proteína recién nacida a la luz todavía necesita ser modificada, porque ya hemos visto que las proteínas tienen una conformación primaria de aminoácidos, secundaria de la fibra misma, de poliaminoácidos, polipéptidos, una terciaria de plegamiento encargada por nuestras amorosas chaperonas, que también son proteínas, pero esas proteínas es como si doblaran la ropa, las doblan y las pliegan. Y hay proteínas rebeldes que por algún error en el RNA han modificado alguna base nitrogenada o se ha leído erróneamente algún segmento y se introdujo un aminoácido equivocado. Entonces, ellas reniegan y dicen, no, no me siento bien así, ¿no? Se despliegan. Entonces, las chaperonas nuevamente, con amor, las vuelven a plegar de tal manera que queden perfectas para su funcionamiento. Pero también tenemos una estructura cuaternaria de los aminoácidos. Esa estructura cuaternaria combina péptidos, que pueden ser el mismo péptido combinado varias veces, o distintos péptidos, polipéptidos, que van a unirse y van a ser colocados en la manera correcta como un rompecabezas para que encastren perfectamente y puedan ser funcionales a la célula. Es un proceso casi diríamos como de aprendizaje, es como que un maestro le va a enseñar a esa proteína o a esa enzima y le va a dar instrucciones y le va a decir, tú has sido creado para romper enlaces polipeptídicos, tú has sido creado para realizar el ciclaje del AMP, tú has sido creado para abrir una puerta en la membrana celular para el paso de sodio o de potasio. Y además, esa proteína que está ahí, como no sabe en qué lugar tiene que estar, tiene que ser transportada y dirigida a ese lugar en la célula donde va a cumplir su función. Y va a seguir unas carreteras que se van formando y se van haciendo y se van deshaciendo, que son parte del citoesqueleto de la célula. Entonces la proteína dice, atención, atención, tengo aquí una proteína membranal. Entonces dice, bueno, sí, pase por favor por el aparato de Golgi. Muy bien, muchas gracias. Entonces va la proteína, entra al aparato de Golgi y le dice, tengo un encargo para el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi le abre las puertas. Le dice, bueno, entre por favor. Ingrese y le dice, bueno, usted, señora proteína, acaba de ingresar, pero para poder ser
insertada en la membrana celular, necesitamos, por favor, hacerle algunas modificaciones, ¿no? Entonces, le hacen un test a la proteína y si ella es una proteína apta para poder realizar su función sin quejarse, sin cansarse y sin modificar las instrucciones que se les da, entonces es introducida dentro de la vesícula en la parte membranal y le dicen, bueno, véngase un poco más a la derecha, no, un poco más a la izquierda, ahora entre un poquito más, ahí, perfecto. No, pero no me siento muy cómoda. Bueno, a ver, vamos aquí a modificar hasta que se sienta perfectamente cómoda y se le explique y se le dice, bueno, usted, cada vez que entre un marcador, por ejemplo, cierto tipo de enzima, cada vez que venga la insulina, usted por favor va a abrir. A ver, viene la insulina y usted ¿qué tiene que hacer? Abre. Ya no hay insulina, ¿qué tiene que hacer? Cierra. Muy bien, perfecto. Usted está apto para graduarse y para ingresar a la membrana. Entonces, el aparato de Golgi, una vez que ya tiene todo su paquete completo, le dice, muy bien, vamos a proceder a exportar nuestro contenido, cierra la vesícula y esa vesícula llaman a un trabajador, que es otra proteína, y ese trabajador se carga en la espalda esa vesícula y la va jalando y la va llevando hasta la membrana celular, en donde se abre y cumple la función que tiene que cumplir. ¿Cuán importante es la función que cumple cada organelo en nuestra célula? Que basta que exista unos cuantos errores para que ésta decida hacerse el harakiri, ¿no? Cuando la célula empieza en un proceso de descontrol, sea producido por la acumulación excesiva de toxinas, sea producido por la carencia o el déficit de algún gen, de alguna información que tenga, sea producida por la acumulación de toxinas que han logrado pasar por la membrana celular, esta decide amorosamente dejar de existir con tal de no perjudicar a todo el funcionamiento de la célula. Entonces, Doctora, sí, adelante. disculpe, mi compañera quiere ingresar al Zoom, pero no le deje ingresar, por favor, ¿le puede aceptar? Ya ha debido ingresar, porque acabo de meter 3 personas más. Ah, vale. ¿Ya? Por favor, vayan viendo y cada vez que me salga el mensaje lo voy a ir viendo. Muchísimas gracias. Entonces, este proceso en el cual la célula identifica que está fallada y automáticamente se destruye es un proceso de apoptosis. Y donde ocurre una apoptosis, nuestras células blancas, nuestros glóbulos blancos inteligentemente reconocen el contenido celular que ha sido vaciado afuera de la célula y empieza la señal de alarma. Así como un policía que trata de investigar quién asesinó a la célula, vienen nuestros glóbulos blancos y van interrogando al resto de las células vecinas, ¿no? Y a las células vecinas le dice su identificación, por favor. Entonces ella muestra su identificación, que son proteínas de membrana, que ya sabemos que son glicoproteínas, glico de glucosas, de carbohidratos y proteínas, y le dice, bueno, estas son mis identificaciones. Pero sucede que cuando algo malo sucede en la célula, estas vesículas que habíamos dicho que salen del aparato de Golgi, expresan y se expresan a nivel de la membrana. Entonces, si ha habido un exceso, una falta o una toxina o un virus que ingresó, también va a expresar dentro de las glicoproteínas pedazos de ese virus, pedazos de esas toxinas, y de esa manera nuestros glóbulos blancos pueden decir, bueno, señora célula, usted tiene demasiadas glicoproteínas de este tipo. ¿Qué le está pasando? ¿Está usted bien? La va examinando y cuando descubre
que hay componentes que no deberían estar ahí, dice, bueno, creo que usted está enferma, creo que usted tiene algo allá adentro que no está bien. Y como no está bien, pues entonces la vamos a ayudar. Y es ahí donde intervienen nuestras células T, las TCD4 y las TCD8, ¿no? Que ya las han debido ver en histología. Les cuento todo este cuento porque sé que en histología vieron todo citología. Y si no, pues vamos a ir repasando. Entonces, estas TCD4 y estas TCD8 tienen varios mecanismos de acción. En algunos mecanismos van a activar a la célula, van a apretar botones en la célula para que la célula inicie una actividad interna de control. En esa actividad interna de control, estas vesículas, que son los lisosomas, van a empezar a unirse con cualquier vesícula que ingrese de afuera con la finalidad de producir estas sustancias que son llamadas ROS, que son agentes reactivos oxidantes muy fuertes, como el peróxido de hidrógeno, para poder destruir todo aquello que sea no conocido dentro de la célula. En otras ocasiones también van a activar a las natural killers, que son los glóbulos blancos encargados de activar la apoptosis dentro de la célula. Entonces, ellos van a activar el botoncito de autodestrúyete. Y también vamos a tener a los macrófagos, ¿no es cierto? Que estos macrófagos, al ver estas células enfermas, van a engullirlas, van a consumirlas y van a entrar a formar parte de una pequeña vesícula dentro de ese macrófago, dentro de una vesícula, y van a unirse con los potentes lisosomas que tienen estos macrófagos, ¿no? También tenemos el mecanismo de la tormenta de citoquinas, producidas principalmente por glóbulos blancos que producen estos componentes. Por ejemplo, la reacción alérgica, ¿no es cierto? Los famosos granulocitos. Los granulocitos van a justamente botar esos gránulos que nosotros los vemos teñidos de color anaranjado en el microscopio. Van a botar esos gránulos que lo único que hacen esas citoquinas son perdigones, son como una metralleta que va a ir perforando cada una de las células adyacentes para que si está infectada una, es muy probable que todas las del resto también lo estén. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan esos perdigones con el objeto de matar a la mayor cantidad de células acumuladas en ese espacio. Bueno, aquí vemos las mitocondrias. Si ya hemos hablado del aparato de Golgi, que era el encargado de producir estas vesículas y sus contenidos, como ser las lisosimas, hemos hablado del sistema de membranas reticulares, como el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Hemos hablado de la membrana, del citoesqueleto. Hemos hablado del núcleo. Pues tenemos que hablar, bueno, el citoesqueleto nos hemos olvidado. El director de orquesta del citoesqueleto son los centriolos, ¿no? Ellos son los que van a decir, necesitamos una carretera desde la vesícula número 35 hasta la membrana, de la vesícula número 42 hasta el retículo endoplasmático liso. Eso es lo que hacen estos centriolos. Y también ayudan a la formación de pseudópodos, de cilios y de toda formación que vaya a tener la célula, toda deformación que vaya a tener la célula. Y nos falta ver lo que son las mitocondrias. La mitocondria es una célula dentro de otra célula. Hace millones de años, estas bacterias libres fueron engullidas por una célula con sistema de membranas, de endomembranas primitivo,
y en vez de digerirlas y destruirlas, vieron que eran beneficiosas. Estas mitocondrias obtenían energía y nutrientes de la célula cuyo citoplasma era muy rico y además le proporcionaba la homeostasis de la célula, y en intercambio la mitocondria le va a proporcionar la facultad de respirar a la célula, de realizar el famoso ciclo de Krebs. Y la fosforilación oxidativa para que esta célula, que demanda muchísima energía en funcionar, pueda ser mucho más eficiente. En lugar de consumir mucha glucosa e intoxicarse con ácido acético o intoxicarse con exceso de piruvato, ahora, gracias al ciclo de Krebs producido por la oxidación aeróbica dada por las mitocondrias, pues mi célula es mucho más eficiente, tiene como producto final CO2 y agua, los cuales son compuestos, el agua beneficioso para la célula, y el CO2 que puede ser exportado a través de difusión por parte de la membrana celular. Entonces, muy eficiente esta mitocondria, que a su vez, como ya habíamos dicho, como es un organismo que ha sido engullido, tiene su propio RNA y su propio DNA. El DNA de la mitocondria no es el mismo que del núcleo y no se comparten genes del núcleo con el RNA de la mitocondria. Esta se puede reproducir dentro de la célula de manera independiente. Pueden haber, sí, varios tipos celulares que requieran mucha energía y por lo tanto las mitocondrias sabiamente van a aumentar en cantidad. Mientras que va a haber otros tipos celulares que no van a necesitar tanta energía y por lo tanto no van a requerir tantas mitocondrias. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausita. ¿Cómo les ha parecido el viaje? Tenemos solo 2 minutos, luego cortamos y volvemos a ingresar. ¿Lograron experimentar, aunque sea 10 minutos, el ser una célula? ¿Se agotaron siendo una célula? Si no hay comentarios es porque no vivieron la experiencia, se perdieron la experiencia de ser una célula. No, pero estuvo muy interesante. Es que, doctora, no puedo hablar, estoy muy cansado. Ay, Dios mío. ¿Cuál Ay, de Dios tus mío. organelos funcionó más, Alex? Perdón, doctora. ¿Cuál de tus organelos funcionó más? Según yo, voy más por el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, qué bien. Hayan de saber también que hay células que tienen pigmentos fotosensibles, ¿no? Nuestras células neuronales, algunas de ellas tienen pigmentos fotosensibles, ¿no? Y obviamente nuestros ojos también tienen células con pigmentos fotosensibles. Pero hay células libres que también tienen estos pigmentos fotosensibles que funcionan como si fueran ojitos. Y las deformaciones de la membrana celular funcionan como oídos. Cuando la membrana celular recibe cierta presión, esa presión hace ondulaciones dentro del citoplasma que algunas células pueden recibirlas como si fueran sonidos. ¿Qué más? A ver, ¿quién más me puede contar su experiencia? ¿O con qué organela se ha sintonizado un poquito más? A ver, vamos. Una experiencia más. Las neuronas utilizarían más las mitocondrias también.